Vale, pues vamos a empezar. Vamos a hablar como ha dicho Pascual, del poder de los datos en tu estrategia de social media. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues hacerla por el chat y así. Yo lo tengo también por aquí, pero bueno, si no, luego Pascual me las irá diciendo, ¿no? Así que vamos allá. Voy a entrar primero en una parte un pelín más teórica, porque creo que es necesario, y luego vamos a ver casos prácticos de cómo los datos, ¿no? De cómo esta parte de los datos pues, nos puede ayudar en un ejemplo en concreto que voy a poner, pero seguro que podemos encontrar muchos más, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero, ¿no? Oye, ¿cuál es el objetivo principal de una marca, de una empresa? Bueno, pues al final esto es bastante sencillo, ¿no? Empezar suave, ¿no? Es decir, al final lo que queremos es siempre vender más, mejorar, crecer. Si os fijáis, no tanto la palabra vender, sino el hecho de más, de mejorar, crecer. Lo decía Pascual antes también en la presentación del evento, ¿no? Que era, oye, hay que medir para poder seguir o para poder saber hacia dónde ir, ¿no? Y sobre todo también con lo que decía Laura, ¿no? De todos estos cambios que está habiendo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo sabemos si lo estamos consiguiendo, ¿no? Porque al final el que sea nuestro objetivo está bien, pero lo importante es saber si, claro, si lo tenemos como objetivo, pero no sabemos si lo estamos consiguiendo o si no, ¿no? Pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues evidentemente que para eso estamos aquí midiendo, ¿no? Es decir, si no se puede medir, pues no se puede mejorar, ¿no? Es muy, muy importante esta parte de los datos. A mí me encantan en Metricool me llaman el datos, o sea, os imaginéis lo que me gustan, ¿no? Y luego, pero esto es una pregunta que me hacen bastante, ¿no? Es decir, cuando hablo sobre esto, cuando participo en otras conferencias, ¿no? Oye, pero ¿qué tenemos que medir? ¿Cuánto tenemos que medir? ¿Hasta dónde tengo que medir? ¿No? Y al final es una pregunta muy importante porque, claro, podemos tener al alcance muchísimas cosas, ¿no? Pero, claro, eh, hay que hacerlo con un poco de cabeza. Es decir, siempre yo soy partidario de medir todo lo que podamos, ¿no? A mí, claro, porque me encantan, ¿no? Y al final el tener cuantos más datos mejor te da mucho más poder, te da mucho más alcance de muchas cosas, ¿no? Pero aquí hay un apartado muy importante en la frase de esta slide que es sin volvernos locas ni locos. Al final tenemos que ser muy conscientes de tanto los recursos que tenemos para, por ejemplo, poder poner herramientas o incluso recursos que vamos a tener en nuestro día a día de tiempo, ya sea para poder preparar todas estas métricas o todas estas mediciones y luego poder hacer algo con ellas, ¿no? Porque de nada sirve, ¿no? Estar recogiendo como muchos datos y luego no les vamos a sacar partido, ¿no? No vamos a tener ese poder del que comentábamos en la charla. Entonces, teniendo esto claro, ¿no? Ahora que ya vamos a pasar a ver cuál es el principal objetivo en social media, ¿no? Y al menos esto va a ser todo como una parte más subjetiva, ¿no? De cómo yo lo creo, ¿no? Entonces, como estamos aquí en el The Future of Social Media, para mí el principal objetivo en social media es crear una audiencia, ¿no? Al final, lo que necesitamos es pues crear a toda esa gente a la que queremos llegar, crear una comunidad, crear una audiencia, ¿no? Evidentemente, si somos una empresa, si somos una compañía, si somos una marca, vamos a quererles vender, ¿no? Es decir, pero ese siempre, sobre todo en social media, va a ser nuestro segundo objetivo, ¿no? Lo decía antes mi compañera Laura, ¿no? Es decir, que estaban explicando lo de LinkedIn, que me refiero, hay que vender, pero siempre como objetivo secundario. Primero había que aportar valor y luego, pues, vamos a ver si podemos vender, ¿no? Es decir, entonces, en nuestro caso, lo que queremos es crear esa audiencia, ¿no? Crear todo ese alcance al que podemos llegar para que luego poder vender, ya sea directa o indirectamente, de muchas maneras, ¿no? Pero claro, esto imagino que ya lo sabréis todo, pero siempre me gusta puntualizarlo, ¿no? Para crear una audiencia es muy, muy, muy importante, ¿no? Que sepamos quién es nuestra audiencia, a quién nos vamos a poder dirigir para, evidentemente, hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que saber pues, quién es nuestro cliente ideal, qué problemas tiene, qué le preocupa, que ni mucho menos me voy a entrar en detalle a mirar esto ni a explicarlo, pero es importante remarcar que para poder tener ese objetivo, para poder crear esa audiencia, pues va a ser muy importante tener muy claro quiénes, ¿no? También incluso para poder definir pues en qué red social estar, si estar en LinkedIn, como os comentaban antes, o si estar en TikTok, que es una de las siguientes ponencias o mesas redondas, ¿no? Entonces, al final eso es muy importante. Y luego pasamos a un punto clave, y este ya será un punto
que me gustaría, a ver qué comentáis en el chat, ¿no? Porque, ¿cómo medimos nuestra audiencia en redes sociales? Y yo voy a dar el mío y a ver qué opináis. ¿Cómo medimos? Pues muy fácil, con los followers, con los suscriptores, con los seguidores. Y seguramente a alguien ya le está saltando las alarmas rojas, ¿no? Las alarmas de, oye, corta, corta, que esto, que no, que los followers, los suscriptores, esos seguidores, son una métrica de vanidad, son una métrica de ego, no nos sirven para absolutamente nada, bueno, nada entre comillas, ¿no? Y al final es como, no nos aportan mucha información, ¿no? Y sobre todo si vais a hablar, como me ha pasado, ¿no? Y como seguro que a muchos de vosotros y vosotras también os ha pasado, si vais a hablar con el CFO de vuestra empresa o si vais a hablar con el director de operaciones y le dices que como marketing uno de tus objetivos es crecer la audiencia, ¿no? Y que la vas a medir en followers, ya se vuelven completamente locos y locas, ¿no? Pero eh, quitando esto, al final aquí hablamos todo el rato, ¿no? Del poder de los datos, ¿vale? Y todo poder conlleva una responsabilidad, ¿no? Como decían en la película. Entonces, para mí sí es la métrica principal de cómo medimos la audiencia, cómo medimos el tamaño de la audiencia, cómo medimos todas las personas a las que vamos a poder llegar cuando saquemos una nueva funcionalidad, cuando anunciemos un nuevo producto, cuando creemos cualquier otra cosa nueva. Lo que pasa que, como decíamos, todo poder conlleva una responsabilidad y entonces si hago crecer, perdón, los followers, los suscriptores, los seguidores a través de sorteos o incluso llego a comprarlos o hago todo este tipo de prácticas que no tienen ningún sentido bajo mi punto de vista, pues evidentemente esta métrica no nos va a aportar absolutamente nada de información. Pero en cambio, si la trabajo con, por ejemplo, con todos los consejos que nos daba Laura antes, pues voy a saber exactamente cada vez que lance un post, cada vez que lance un link de impulso, cada vez que haga cualquier este tipo de cosas, a cuánta gente va a llegar. Y, por ejemplo, si he creado mi marca personal y voy a lanzar mi nuevo producto o mi nuevo servicio, pues voy a tener claro cuál es ese tamaño de audiencia a la que voy a poder llegar. Evidentemente, si luego lo haces con otras prácticas no recomendadas, al menos por mi parte, pues evidentemente esta métrica no va a ser de nada, no nos va a servir absolutamente de nada, porque tener en cuenta que estamos midiendo el tamaño de la audiencia, es decir, porque el objetivo era hacerla crecer. Otra cosa luego es cómo hacemos que interactúen, cómo generamos comunidad, cómo hacemos, eso ya pasa a otro punto de vista, pero evidentemente hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y luego, pues evidentemente todo el mundo queremos aumentar nuestra audiencia, ¿no? Y aquí va a tener mucho peso los datos, ¿no? Por eso de ahí la charla. Y entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra audiencia? Os voy a explicar cómo yo lo veo, ¿no? Y al final hay que pensarlo en una rueda, ¿no? Que nunca para de girar, ¿vale? Es decir, nuestro primer paso siempre va a ser creando contenido, ¿no? Aportando valor. Pero no nos podemos quedar únicamente en este primer paso, ¿no? Tenemos que medir, ¿vale? Es decir, creamos post, creamos contenido, medimos, analizamos, es decir, cogemos todas estas métricas o las métricas que creamos que son las necesarias. Por ejemplo, hablabais en el chat del engagement, es decir, oye, para saber si un contenido está funcionando bien o mal, pues voy a fijarme en ese engagement, ¿no? Pero el medir la audiencia y el ver si el contenido es bueno o malo, pues van a ser métricas distintas, ¿no? Y con este análisis lo que vamos a hacer es aprender. Es decir, va a ser mejorar. ¿Y para qué? Pues evidentemente para volverlo a aplicar a mis nuevas creaciones, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de, por ejemplo, qué cosas se pueden medir con Metricool, ¿no? Pues esta es una captura de pantalla en la que vamos a poder medir, pues la audiencia en este caso, pues de Twitter, ¿no? Y vamos a poder ver diferentes métricas. Bueno, pues aquí podemos tener una visibilidad de cómo está creciendo esa audiencia o no, o de qué está pasando, o si me estoy quedando estancado, o qué cosas tengo que mejorar, ¿no? Nos sirve como un poco de guía. ¿Qué otras cosas se pueden medir? Pues oye, vamos a ver por cada post el tipo de post, cuál es el que mejor nos ha funcionado, a qué hora lo hemos sacado, cuántas impresiones ha tenido, cuánto alcance orgánico, cuántos likes. Y entonces a partir de aquí nos vamos a poder empezar a hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué este post tiene más likes que este otro con menos alcance? Oye, pues vamos a ver qué hemos hecho, ¿no? Y a partir de ahí lo que decíamos, ¿no? Hemos medido, ahora estaríamos analizando y con estos aprendizajes lo que tendríamos que hacer es aplicarlo en nuestras nuevas creaciones, ¿no? Si recordamos
la parte del círculo que hablamos. También vamos a poder medir, oye, los hashtags, cuántas impresiones nos han dado los hashtags, en cuántas publicaciones las hemos usado, cuántos likes nos han atraído por atraer a gente a través de los hashtags, porque recordar que estamos pensando en cómo hacer crecer nuestra audiencia. Para poder saber cómo hacer crecer nuestra audiencia, pues, por ejemplo, en ciertas redes sociales, pues los hashtags es una herramienta muy potente, ¿no? Pues tenemos que medir para saber si los estamos utilizando correctamente, si no, si nos están atrayendo el público que queremos, si no, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas? Muy importante. Oye, pues compararnos con la competencia, es decir, inspirarnos de la competencia, ver qué hace la competencia, ver cuáles son sus tipos de contenidos que sacan, cuánta frecuencia hacen, qué tipo de contenidos, etcétera, etcétera. Y aquí es un problema que, o sea, no es un problema, sino que una recomendación que os hago es que no solo os fijéis en cuáles son vuestros competidores en cuanto a compañía, si sois una marca o una empresa, por ejemplo, sino también en los influencers de vuestro mercado, de vuestra temática, porque vais a poder también inspiraros mucho y ver qué es lo que mejor les está funcionando, qué no, qué tipo de post, o si hacen stories, y un montón de cosas, ¿no? Al final, creo que esta parte también es muy importante y de la que podemos aprender y analizar muchas cosas. Luego, por ejemplo, pues las mejores horas, evidentemente, ¿no? Oye, pues este post ha funcionado mejor que el otro, he utilizado los mismos hashtags, he utilizado el mismo tipo, pero resulta que al ponerlo a horas diferentes o en días diferentes, pues ha funcionado mejor o peor. Bueno, pues esta es otra variable de las que podemos usar para tratar de seguir mejorando. Y luego, ¿qué otras métricas son muy interesantes y que pronto también estarán en el Metricool? Oye, pues si estamos haciendo un vídeo o un webinar como esto, oye, ver dónde se cae la audiencia, en qué momento sube y por qué sube y hacernos este tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo medio están durando a ver el vídeo? ¿Cuánto es el porcentaje? Oye, la fuente de tráfico por la que nos está llegando más visitas. Si estoy trabajando el SEO en YouTube, oye, pues lo estoy mejorando, no lo estoy mejorando, voy a hacer experimentos, voy a hacer pruebas para ver si lo consigo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos muchas otras métricas. En TikTok también, ¿no? Es decir, por ejemplo, en TikTok cada vez se habla más, no sé si lo hablan los compañeros, del SEO en TikTok. Oye, pero es que en una fuente de tráfico tenemos search y cada vez hay más búsquedas en TikTok que responden con tus vídeos. Oye, pues si vas a trabajar en eso para llegar a más gente y por lo tanto hacer crecer tu audiencia, pues va a ser muy importante que cojas esa métrica, que la vamos a tener muy prontito en Metricool y que puedas aprender de lo que te está funcionando y de lo que no y a partir de ahí seguir mejorando. Y luego, ¿qué hago con todas estas métricas? Evidentemente lo hemos hablado antes, pero no está de más recordarlo, que es analizarlas y aprender y mejorar y aplicarlas en los siguientes contenidos. Por ejemplo, un caso práctico muy rápido, que me quedo sin tiempo, si no, por ejemplo, imaginaros que este es un carrusel que es el que mejor nos ha funcionado. Fijaros, teniendo este tipo de tablas o este tipo de métricas, lo sencillo que es, en este caso de Metricool, pues oye, ¿cómo voy a ser más eficiente y efectivo si lo que puedo hacer es coger este carrusel, me voy al más, que me va a enseñar qué contenido tenía este carrusel, es decir, qué texto tenía, tengo un botón de copiar y entonces con un clic me lo voy a poder llevar a generar un hilo. Es decir, estoy cogiendo mis mejores contenidos de una red social y con 2, 3 clics les estoy transformando y los estoy trasladando a otra red social. ¿Por qué? Porque es de lo que mejor me funciona y lo estoy reutilizando. De esa manera también somos más efectivos, nos ahorramos tiempo y aprendemos de nuestros mejores contenidos. A lo mejor este contenido luego lo creamos en hilo y no funciona tan bien, pero a lo mejor sí. O a lo mejor una story luego la paso a un post de Instagram, que esto también lo hacemos mucho, cuando tú haces una story con texto, cuando haces una story con texto, pues tú puedes también copiarlo y llevártelo a un post. Y una story que ha tenido mucho engagement porque has hablado de un tema, porque has comentado una cosa que ha tenido muchas reacciones, pues luego te las puedes llevar a otras redes sociales. Fijaros qué rápido y qué fácil es con 4 o 5 clics poder reutilizar el contenido que mejor nos funciona y entonces aplicarlo a otras redes sociales y por lo tanto poder seguir mejorando, ¿no? Y cada vez como ir más deprisa. ¿Pero qué pasa si no mido? Pues evidentemente que estoy perdida, estoy perdido, no avanzo, pierdo tiempo, no me aprovecho lo que ya he creado, que esto creo que es una parte fundamental, ¿no? Es decir,
no nos quedemos solo en la creación del contenido, sino en toda la distribución y en las veces y en los formatos que se pueda llegar a reutilizar, sobre todo si te está funcionando bien. Y si no, pues hacer los cambios que creas que puedan mejorarlo y continuar, ¿vale? Es decir, no voy a saber qué hacer, voy a estar completamente perdido. Pero en Metricool no solo no nos quedamos solo en ese tipo de métricas que las vais a poder ver, sino que también generamos contenidos para todo el mundo disponibles en el que analizamos pues más de 185.000 cuentas en Instagram y sacamos conclusiones, como vamos a ver ahora, pero muy, muy breves, ¿no? Pero si queréis verlo en profundidad, ahí lo tenéis y resolvemos preguntas del tipo, oye, ¿los posts están recibiendo menos alcance o los reels es el mejor formato ahora o lo que sea, ¿no? Pues al final, con este mismo. También colaboramos con IAB, ¿no? Con el Observatorio de Marcas en Redes Sociales, que también intentamos aportar esta información para todo el mundo, para que podáis aplicarla en vuestras compañías, en vuestras cuentas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta es una de las métricas que tenemos en ese informe de Instagram, en ese estudio de Instagram, en el que compartimos cada tipo de contenido de Instagram por cada columna en función del tamaño de la audiencia, pues oye, cuál ha sido el alcance medio y por lo tanto tú puedes aprender pues qué tipo de contenido te interesa más para tu tipo de tamaño para tener más audiencia, ¿no? Para poder llegar a más usuarios. En definitiva, al final esto no es más que crear, medir, analizar y aprender y mejorar y volverlo a aplicar, como decíamos antes. Tienes el poder de los datos en tu mano, es hora de usarlos, es momento de aplicarlos, de aprender y de tratar de intentar ir cada vez más rápido, mejor, ¿no? Y ser más efectivos y eficientes. En nuestro caso, Metricool es gratis para siempre, para una marca. Podéis conectar todas las redes sociales que queráis, pero si además queréis utilizar las funcionalidades premium, tenéis con el código del hashtag del evento, de Future of Social 22, pues tenéis 30 días gratis y podéis aplicar, incluso con la cuenta gratis ya podéis aplicar todos estos aprendizajes y podéis ver todas estas métricas que os he enseñado, pero si aún así queréis probar las cosas más avanzadas de la plataforma, pues oye, para que lo podáis aprender y empecéis a aplicar esto que hemos visto. Así que nada, esto es todo del poder de los datos en social media. Muchas gracias. Y nada, si tenéis cualquier pregunta y Pascual me la hace, pues Sí, encantado. el poder de los datos y no un poder pequeño. Sí, Vicente, por Sí, aquí sí. lanzan algunos datos. Algunos me lo has respondido, ¿eh? Oye, mil gracias por el cupón. Estoy seguro que nuestra audiencia cogerá el cupón con ganas y ese mes se les va a hacer corto. Estoy seguro. Mira, Moisés me preguntaba cuáles de las redes sociales se pueden medir con Metricool. Yo creo que esta respuesta la has dado. Bueno, o sea, me refiero Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Google My Business, LinkedIn, me refiero, y si sale alguna nueva, pues la añadiremos también, pero vamos, prácticamente todas. Pregunta también Alejandro por el chat. Oye, ¿se puede hacer social listening con Metricool? Tenemos el hashtag tracker que sí que puedes medir, por ejemplo, imaginemos que podríamos estar midiendo, que seguro que lo estamos haciendo, el evento de Future of Social 22, cuánto están tuiteando, si llegamos a ser trending topic, todo esto sí se puede hacer. Vale, perfecto. Y pregunta Jessica, a ver, yo te lanzo la pregunta y me dice, ¿de dónde sacan los datos para alimentar estas métricas, las métricas que has enseñado antes? Claro, las métricas que yo he compartido, es decir, las capturas de pantalla son métricas reales de las cuentas de Metricool en nuestra plataforma, ¿no? Es decir, al final lo que tú haces es conectas tu cuenta de Twitter, imagínate, y entonces al conectar tu cuenta de Twitter nosotros sacamos todos los datos y te los pintamos de una mejor manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en TikTok pues tienes que ir vídeo a vídeo. Entonces, claro, si quieres intentar analizar o tal, te tiras una barbaridad para poder, pues nosotros te lo agregamos, te lo ponemos ahí en una tablita para que sea mucho más cómodo, pero son solo los datos y cuando hacemos un estudio lo que hacemos es, con todos los datos anonimizados, los agregamos de todas las cuentas que tenemos conectadas y los devolvemos a la comunidad, es decir, podríamos quedárnoslo solo para nosotros, ¿no? Pero no, al revés, lo que queremos es que todo el mundo mejore y entonces lo compartimos con todos ellos para muchas veces como dar certeza a lo que ya podíamos intuir o de lo que ya sabíamos.
¿no? Ah, no, esta estrategia es perfecta. Este es el Open Data, del que hablamos, que muchas Eso veces las es. empresas también tenemos ahí una responsabilidad. Por ejemplo, Ujú. Telefónica Tech coge toda la data de sus torres de telecomunicaciones de teléfonos móviles, las agrupa, las convierte en anónimas y luego las comparte también con la Eso es. comunidad y también con otras empresas para que puedan aprovechar de ellas. Y ese Ujú. es el camino, Vicent? Y ese es el Ujú. camino. Una última pregunta que me traslada por aquí Claro. Pablo. Me dice, ¿Twitch se puede medir en Metricool? Sí, sí, sí. Se Vale. puedes medir, sí, sí. Ujú. Perfecto, perfecto. Vicent, pues mil gracias. Mil gracias por haber querido compartir este ratito con nosotros, por haber explicado también todo lo que podemos hacer a través de la data y ese gran poder que tenemos y que hay que utilizarlo. Mil gracias. Eso es. Gracias a vosotros. Gracias por invitarme.